Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más de cabaret itinerante. Inauguramos la primera semana, el primer programa de marzo, jueves 06 de marzo 2025. Se nos fueron los dos primeros meses del año fulgurantes, intempestivos diría yo. Y mire, hoy en el cabaret vamos a tener dos temas principales. El primero es Donald Trump y sus ambiguas y desquiciantes amenazas, lo insostenible de los aranceles y la sólida respuesta de la industria automotriz norteamericana y las cámaras empresariales allá en Estados Unidos que le acaban de dar un revés a Trump. Y bueno, pues eso le conviene a nuestro país. Por otro lado, vamos a hablar sobre la fraudulenta elección judicial, así lo tituló Rafael Palacios Cordero. Vamos a platicar en un enlace telefónico en el segundo bloque con Rafael Palacios Cordero. Quédese conmigo, esto es El Cabaret y comenzamos. Ya estamos de vuelta, qué bueno que nos acompañan este jueves 6 de marzo del 2025. Y mire, rápidamente, aquí con mi staff, quiero entrar al estilo cabaretero a hacer sorna política, ni más ni menos que con los cartones y algunos memes por ahí, alguna información que no necesariamente es meme y que tampoco necesariamente es como para sonreír. Pero bueno, los cartones del día de hoy, le pediría aquí a mi staff, a Daniel, por favor, Sote, el cartón número 1 de Monero Hernández en la jornada, uno de los primeros damnificados, paradójicamente, del anuncio de aranceles intempestivos es Donald Trump. Le pasaron por encima las armadoras norteamericanas por lo irracional de sus aranceles. Y mire, ¿qué dice Donald Trump? Dice, eran placas de un Ford y de un General Motors. Le pasaron por encima. El primer damnificado, Monero Hernández en la jornada. No hay que decir mucho. Lo absurdo de las amenazas de Trump se le revirtieron en menos de, ¿qué le digo? ¿6 horas? ¿8 horas? El día miércoles se estaba anunciando que solamente se iban a aplicar aranceles para México contemplados en algunos productos del Temec, no en todos. Ahí está el primero. Segundo cartón, y este tiene que ver con también Monero Hernández, y me parece interesante porque habla también de este voluntarismo de Donald Trump. Y mire, déjeme decirle que tiene que entender que Trump está hablándole a su gente, a su base electoral radical, y me parece que ahí está, se da un disparo, tipo listo, ¿no? Se da un disparo con sus propios aranceles, ¿no? Un disparo en la nuca directo, ¿no? Como si dijera yo que Donald Trump se está dando un balazo en el pie. Los primeros afectados por el anuncio de aranceles y por limitar el comercio, fíjese usted, el país, la potencia del mundo que abre el escenario político mundial sobre liberalismo económico, sobre libre comercio, se da un balazo en la nuca al imponer aranceles contra el libre mercado, ¿eh? Hay que decirlo. Cartón número 3, mi querido Daniel, Waldo Matus. Waldo Matus también, porque parte de nuestros aliados dentro de Estados Unidos, se lo decía en los programas pasados, son los ciudadanos, son los empresarios, son las organizaciones sociales por las que está pasando por encima. ¿Y qué le digo de un tipo como Elon Musk, que está ahí jugando, como si estuviera jugando con un dron, y ese dron a distancia manejándolo, y es Donald Trump? Ahí está Elon Musk haciendo jueguitos con sus desarrollos tecnológicos, y hay pánico y hay preocupación dentro de las esferas, no solo del ambiente político, empresarial, social y económico de Estados Unidos, sino el ambiente de seguridad nacional, por lo que está sucediendo. Ahí está Elon Musk manejando como si fuera un dron a Donald Trump y desde la Casa Oval. Cartón número 4, no podíamos dejar de lado una mofa y una sorna política al interior de Morena y de nuestro país, sus aliados. Ahí está el excelentísimo líder del Partido Verde, Velasco Nacional, echando para atrás o posponiendo el tema de la ley para el nepotismo y la reelección del 2030, del 2027, posponiéndolo al 2030. Y ahí está Adán Augusto y Monreal a sus pies. Ley contra el nepotismo hasta el 2030. Adán Augusto y Monreal a sus pies.
¿Y qué dice? Iniciativa presidencial, ley contra el nepotismo 2027. Ahí está las contradicciones y la resistencia al interior de Morena, del partido gobernante que está aglutinando lo que queda del PRI de los años 70, por así decirlo, Adán Augusto Monreal, y un grupo de izquierda radical y otros grupos de izquierda moderada. Bueno, esta combinación de intereses, hay dentro radicales que no quieren los cambios sustanciales que el sistema político mexicano requiere y que, como una vez lo intentó el PRI, se le están resistiendo a Claudio Sheinbaum desde el propio Morena. Ahí está, cartón número 4. Número 5 ahora. No le voy a dejar de lado el análisis, la sorna y la crítica de nuestro querido amigo Alfonso Canumá. Canumá hoy, ahí está, en un barquito aislado, navegando en aguas tranquilas, todo tranquis, aispuro, sin aspavientos y sin ninguna demora y sin ningún, digamos, contratiempo, navegando tranquilo, solo, sin que ni un ápice de viento, de sol lo moleste. Canumá, todo tranquis, aispuro, navegando con toda tranquilidad, a toda marcha en un barquito. No puedo decir que de papel porque seguramente sería una burla para todos los duranguenses. Ahí está Canumá, un abrazo desde aquí del cabaret, todo tranquis. Y mire, me resulta inverosímil y hay varias cosas que quisiera platicarle. Lo que sucedió ayer en la ciudad de Durango, atrás de Paseo Durango, por Avenida Ferrocarril, Avenida Luis Donaldo Colosio, una balacera, de pronto se volvió un caos. Y mire, voy a reportarle y voy a poner en pantalla lo que el periódico Contacto plantea hoy en la mañana, porque precisamente ayer fue tan intempestiva la información que llegó, tan inesperada, que no había datos oficiales. Y lo que dice Contacto es: ¿qué pasó ayer? Búsquelo en redes, me parece interesante. Y a lo que llega Contacto y analiza y describe perfectamente es que se trató de un operativo federal en donde inclusive la gente que iba tripulando los autos que estuvieron ahí colisionando e incluso un herido por ahí en un vehículo, era todo un operativo o parte de un operativo federal en Durango. Estamos hablando de la Marina, la Guardia Nacional y los militares. Y ahí por ahí puede ver las infografías. En una descripción yo le sugiero que se meta la nota completa y dice: en la madrugada se confirmó, es decir, de ayer hacia hoy, en la madrugada se confirmó que el Nissan Azul era parte del operativo en el que participó la Marina y Seguridad a nivel federal. Es decir, fuerzas federales andan aquí en Durango. Otra infografía dice: al momento se puede confirmar que autoridades federales y Marina permanecen en la capital. ¿Sí? Esto es lo que trae ahí Contacto. Dice, por supuesto que hay que tomarlo muy en cuenta. Dice: otra patrulla, al escuchar código rojo, se pasa a un alto y se impacta con autobús de pasajeros. Entonces, todo esto pasó en un lapso de media hora, al mediodía, ¿no? Y luego del vehículo Nissan desciende un militar de la Marina y hiere a un motociclista, que es parte de todo lo que sucedía y que no había información. Bueno, Contacto describe muy puntualmente, muy particularmente, muy interesante. Ahí abajo en la imagen aparece el link, busque Contacto, está muy bien documentado, fuentes que cita muy interesantes. Pero ahora le voy a relatar lo que publica El Sol de Durango. El Sol de Durango publica una nota en donde dice, la titula: descarta Secretaría de Seguridad Pública disparos y enfrentamiento en el Boulevard Felipe Pescador. Solo para que lo contraste usted, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública negó esta versión y aclaró la situación. Dice hoy en El Sol de Durango, parte de redacción, describen: luego de que se vivieran minutos de tensión en una de las vías más transitadas de la ciudad de Durango, debido a que presuntamente una persona había resultado herida de bala tras un presunto enfrentamiento, se especuló en redes que se trataba de un secuestro, etcétera, de un levantón. Finalmente, después de no sé cuánto tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado negó esa versión y aclaró la situación. Dice: de acuerdo con Óscar Galván Villarreal, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente al mediodía de este miércoles, en el cruce de dicha vialidad con calle Lázaro Cárdenas, ocurrió un choque entre una patrulla de la Policía Estatal y un camión de ruta, mismo que dejó a 2 elementos policíacos y un pasajero del autobús lesionados.
A través de un video difundido por la propia dependencia, Galván Villarreal destacó que en las inmediaciones de la zona mencionada, a la altura de Vialidad Jesús García, se ejecutó una orden de aprehensión sin que se reportaran personas lesionadas en el hecho. ¿A quién le creemos? ¿Al boletín oficial, a la información oficial de Óscar Galván Villarreal, que está reportando El Sol de Durango, o lo que usted ve en pantalla, o que por ahí le estamos poniendo en pantalla, que es parte del lo que Contexto está analizando como un operativo conjunto federal en donde la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal están trabajando en un operativo en Durango? Bueno, esto se lo dejo de contexto porque pido la siguiente lámina y la siguiente gráfica, solo para aderezar la información, cerrarla. Hoy, pues nos amanecimos con una nota que también está reportada, me parece interesante porque está reportada al fin por los periódicos locales ya más tarde, pero yo la encontré muy temprano, a las 7 de la mañana, en el Siglo de Torreón, y usted la ve en pantalla ahí. Detienen en Durango a Leonel el Sobrino, así le dicen, miembro del grupo delictivo Los Cabrera. ¿Le suena? Digo, a mí me parece extraño, ¿no? Es algo, ¿no? El Sobrino es uno de los 10 criminales más peligrosos buscados en Chihuahua y Texas, ¿no? Dice Leonel N., alias El Sobrino, miembro del grupo delictivo Los Cabrera, vinculado al Cártel del Pacífico, fue detenido. En Durango, elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa ante Sedena, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional detuvieron a Leonel, alias El Sobrino, de 34 años, junto a Alicia Saraí, de 30 años, y Tereso de Jesús, de 57 años. Al momento de su detención se les aseguraron dosis de droga y un arma de fuego. El Sobrino es uno de los 10 criminales más peligrosos buscados en Chihuahua y Texas, además de pertenecer al grupo delictivo Los Cabrera, vinculado al Cártel del Pacífico. Se le relaciona con el trasiego de droga y tráfico de personas, con zona de operación en el Valle de Juárez, Chihuahua, y cuenta con una orden de aprehensión por secuestro agravado. Ahí tiene usted. Es parte de la información que intempestivamente, de manera fulgurante, de manera pues alarmante, comenzó todo con las balaceras que se reportaban en redes sociales, y que, bueno, ahí tiene usted el contraste, la aclaración que hace, vamos a ponerle así, aclaración entre comillas, que hace Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, en donde no pasó nada, ¿no? Es un intercambio, un incidente en donde ni siquiera hubo balazos. Y la nota de contacto que le sugiero la siga, en donde habla de un operativo muy coordinado federal entre la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional y obviamente la Fiscalía General de la República. Ahí está. Con eso doy inicio al programa. Vamos a un corte. Yo espero que me siga, dele like, comparta el link, porque vamos a hacer sorna política ahorita que regresemos en el cabaret. Siga conmigo. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y mire, rápidamente agradecerles. Ya tengo por ahí en sintonía varios de nuestros asiduos visitantes al cabaret. Bienvenidos. Saludo a José Arturo Mares. Un abrazo, José Arturo. Gracias por estar ahí al pie del cañón. Caro Álvarez. Gons Reyes Sierra. Dice, quítese esa playera, compadrito, o bueno, ahí déjesela, pero es mucho mejor una playera rayada azul y blanco y rojo. Y ahí disculpe por el primero de 3 que nos llevaremos. Pues está por las Chivas, arriba las Chivas, ¿no? Le ganamos a la América. La América dice que nos dio chance, pero usted sabe que son así de mafiosos. Cayetano Silva, un abrazo. Cayetano, ya saben. Natalia, un abrazo. José Arturo Mares, ya lo dije. Dice Mariscombi Durango, gracias. Maris Magdalena, muy buen programa, felicidades. No, gracias Magdalena, ahí estamos. Mire, estamos de vuelta. Gracias, dele like, comparta. Este programa, pues, con debate, con análisis, lo que trata de hacer es difundir información, contrastarla y hacer debate público, que es la idea de tener aquí este programa en el cabaret. Mire, como le comentaba en el primer bloque, tengo en la línea telefónica a mi querido amigo Rafa Palacios Cordero. Él está en la Ciudad de México, abogado, ha sido legislador por Morena, es militante de Morena, y nos regaló un gran artículo este fin de semana que tituló en Milenio Laguna La fraudulenta elección judicial en Durango. Lo absurdo es que los 3 poderes coinciden en una sola lista. Rafa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarles.
Oye, Rafa, Aquí pues, con el gusto de acompañarles en el cabaret. no, pues gracias, Rafa, porque, a ver, necesitamos voces y mentes lúcidas con voces críticas, Rafa. Es un gran artículo, pero bueno, ¿qué le dirías? ¿Qué nos explicarías? A ver, se van a elegir 49 cargos entre jueces y magistrados en todo nuestro estado, pero curiosamente hay un consenso entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué dirías? Pues que mira, como bien lo dices, estamos viendo el proceso fuera de Durango. Me Claro, siento duranguense, quiero mucho a Durango, pero me pesa y me da vergüenza lo que está pasando en mi tierra, porque bueno, el gobernador salió muy ladino, muy falso, le da una cara a la presidenta diciendo que aquí hay, eh, le da una cara diciendo que está acorde a los lineamientos de la cuarta transformación, claro, le da una cara refiriendo que hay eh, una sincronía en su actuación, pero lamentablemente vemos lo contrario. Aquí vemos que es un asalto al Poder Judicial, totalmente. es Digo, realmente un atraco. claro, Aquí está muy claramente establecido que eh, históricamente el Poder Judicial ha sido manejado por el Poder Ejecutivo, por el gobernador en turno, de acuerdo. y no solamente por este gobernador. Sí te digo que veo nombres rescatables también, no Sí, es un tema de que todos sean reprobados, hay claro, no es un gente tema a general. la que le reconozco conocimiento y experiencia, pero no son las formas de llegar a ese cargo, De no acuerdo. son las formas de hacerse juez imaginado por la vía fraudulenta, simuladora. Es un atraco al Poder Judicial, pero lo que yo destaco en este particular, Leo y amigos de la audiencia, es que Morena, que se supone que es oposición, se prestó para el atraco. Es una simulación. Yo destacaba precisamente en la redacción del artículo de Milenio que hice esta semana, que bueno, hay una coincidencia en la redacción de los tres dictámenes de los comités evaluadores de cada uno de los poderes del Estado. Claro, coincidencia Y entre comillas, Rafa. bueno, es una simulación Sí, porque ese documento fue hecho por una sola persona y obviamente es un absurdo. claro. Yo, para ampliar un poquito el comentario del artículo, es que el Poder Judicial es el órgano encargado, es el comité encargado de darle entrada a su personal. Déjate digo que hay gente muy valiosa dentro del Poder Judicial, Leo. Claro. Gente que le ha dado su vida a la institución, que, que son los que proyectan, los que redactan sentencias, los que llevan a cabo los procesos Claro. y que al último los jueces y magistrados designados políticamente que no saben, son los que le sacan el trabajo y se les trunca toda posibilidad de aspirar, que eso es la esencia de la reforma, que sea gente desvinculada al poder político que pueda arribar a estos cargos tan importantes de impartir justicia. Ahora, déjate una cosa, me pesa mucho, la verdad que hay mucha inconformidad en los abogados y las abogadas en Durango, que prefieren no manifestarse, pero que en particular en privado me han dicho que tengo toda la razón, que es algo efectivamente tal cual lo describo. Y bueno, pues con este pesar de reconocer, de advertir, de evidenciar que hay corrupción en la fracción parlamentaria de Morena por avalar este atraco Para allá en iba, contra Rafa. de... Ahorita mencionas algo que quiero llegar a eso porque, digo, la verdad, la alternativa de los que de una u otra manera
pretendemos o buscamos que desde las esferas del poder político haya un cambio, una alternativa, pues en Durango que no ha habido. Si el PRI se dijo que gobernó 70 años el país, pues a Durango lo ha gobernado siempre prácticamente. Pero ahorita que dices, quisiera tocar nada más ese punto, que hay gente que coincide con tu parecer en el artículo, gente crítica que, pero no lo manifiesta. ¿A qué lo atribuyes, Rafa? Porque finalmente también es gente que pues de pronto asume lo que tiene que asumir y, como decimos en lo coloquial, se agacha y continúa y no dice nada. Y eso es lo que pasa en Durango sistemáticamente. ¿Qué dirías tú a eso? Mira, hay un ambiente en Durango muy hostil para hacer política y para hacer expresiones de inconformidad. Okay. Yo entiendo a la gente que trabaja dentro del Poder Judicial que no se puede manifestar porque le cuesta su trabajo. Okay. De por sí el trabajo en Durango es escaso, en gran medida depende de la burocracia y es mal pagado. Okay. Pero peor es, dice la gente, no tener trabajo y no tener ingreso. Okay. Yo entiendo esa parte, no los culpo a la gente que en gran medida depende de su proyecto familiar, económico, de estos espacios y que un pronunciamiento de este tipo como o una adhesión a lo que yo manifiesto en mis columnas, en mis posicionamientos ante la prensa, en mis Claro. redes sociales, evidentemente, a veces hasta por un like o por un pronunciamiento los andan corriendo, Leo, no exagero. No, no, Y dímelo a mí. pues, evidentemente, bueno, Sí. ¿qué te puedo decir a ti que ya has He conocido saboreado esta las parte? mieles de esos abrazos. Y mira, yo lamento mucho porque la gente no tiene opciones luego en Durango. Claro. En gran medida la sociedad en la capital depende de la burocracia. Está ahí concentrado las delegaciones federales, la universidad, el tribunal, el Congreso, el ayuntamiento, los organismos autónomos, todo lo que tiene que ver con la economía de Durango Capital en gran medida depende de la burocracia. Claro. Y es una clase política la que invade todo. Y lamento mucho yo que el caso de Morena, pues sean parte de Claro. esa estructura, de ese compromiso desleal hacia la ciudadanía, porque ellos se comprometieron a otra cosa. No hay contrapeso político. Más allá de avalar este atraco, de avalar una sola lista indebidamente, de que no funcionó el comité de evaluación del Poder Legislativo, no hay ningún posicionamiento de ninguna diputada o diputado que reprueben esta actuación. Por un lado, Claro. súmale a esto, Leo, que no hay una agenda legislativa social de contrapeso político Claro. que cuestione el presupuesto, avalan las cuentas públicas, no hay una agenda en el Congreso que realmente se note que hay una representación de la transformación que hay en el país. No es acorde. Y te lo digo con mucha franqueza, yo sé que es algo fuerte, pero me parece muy hipócrita del gobernador que cuando viene la presidenta le Claro. dice que él es coincidente con Morena, que él hubiera sido el candidato a Morena, cuando estaba Andrés Manuel se desvivía por Claro. estar en las filas de Morena, pero muestra su verdadera esencia política, su formación, su, su desviación, su forma tradicional en la gobernanza, Claro. que es una simulación y un fraude. Y lo digo con toda responsabilidad, yo sé que tengo repercusiones, pero mira, pues afortunadamente son de las ventajas de tener la libertad Claro. de expresarse sin depender de esos presupuestos o de lo que a mucha gente sí la callan. No Totalmente de estoy acuerdo. en esa situación y sí me han cuestionado, ¿eh? Sí me han cuestionado, pero pues asumo la responsabilidad que tiene que ver con estas
¿no? declaraciones. Y la verdad te lo agradezco porque das pie a que haya este debate. Digo, para eso son las redes sociales y este programa nace con ese criterio y esa necesidad de generar este debate. Pero Rafa, en ese Están mandando sentido, la caseta. yo te pregunto ahora, vienen elecciones, Morena viene, se supone, con esta transformación, al menos con el mensaje, y pues sí duele, ¿no? Ver a un líder del partido, como se asume líder del partido, como es O'Neill ahí de los diputados, o ves a la presidenta estatal del comité directivo y no emite ninguna crítica y al contrario avalan la planilla de 49 propuestas para el Poder Judicial. ¿Qué alternativa hay para la gente de izquierda genuina en Durango que abraza los ideales de Morena? Hoy que estamos en víspera de una elección importantísima y que, bueno, ¿qué le Mira, dice Morena a Leo, la gente, Rafa? es un atraco, es un asalto en despoblado, tenían todo medido, no hay un mecanismo jurídico que pueda revertir, a menos que el gobernador salga y se disculpe y que diga que reconocen que son unos vulgares, Claro. pero eso no va a No va a suceder. suceder. Lo que, lo que nos toca es evidenciar, cosa que, mira, esto ya lo conoce la gente de presidencia, Okay. esto ya lo conoce la gente en consejería jurídica, la gente en el Congreso, y no por mí, oye, estamos en la implementación de la reforma judicial, se está monitoreando. Durango penosamente es el único estado de la República que salió con estas, ¿cómo te diré para no decir algo fuerte? Bueno, permíteme entrar ahí. Mi Con estas abuelita, cosas indebidas, Leo. claro, mi abuelita decía una frase muy interesante ahí, decía que salió con Sí, una batea de babas, ¿no? Eso decía mi algo, abuela. eso. Vamos a asumir Sí, la expresión de tu abuelita. sí, Salieron con algo como si fuera la gente tonta. claro, claro. Como, oye, no hay necesidad, imagínate, los 49, no los conozco todos, conozco algunos y Claro. algunos los aprecio. ¿Cómo van a salir a hacer campaña a decir, soy el único? O sea, con un voto llega a ser juez o magistrado, Claro. el de la lista. ¿Qué le van a explicar? Yo les diría en todo caso, incluso a la ciudadanía, a la gente que incluso algunos se están promoviendo en Morena para ser alcaldes. ¿De acuerdo? Algunos anduvieron ahí y quieren seguir siendo, o sea, ven el Congreso como si fuera un trampolín para otros espacios. Bueno, ahí vamos a estar recordándole a la gente lo que hicieron, porque si hay algún acto donde se atropellen derechos en el ejercicio jurisdiccional, de por sí la percepción de la gente asume que el Poder Judicial está totalmente corrompido, Claro. secuestrado. Y si le dices, oiga, quien puso a esos jueces y magistrados son los diputados que usted eligió, Claro. para que se acuerde bien cuando le vuelvan a pedir su voto. Totalmente de Entonces acuerdo. son de las cosas que hay que recordarle a la gente, porque ellos están en la lógica de que no pasa nada, que el tema se va a diluir, pero ya depende de nosotros, de los medios de comunicación rescatables. Por cierto, Leo, he visto callados totalmente a muchos medios de comunicación frente a este atraco. No, bueno, Rafa, ¿qué te Entonces, puedo decir? Yo que vivo muy aquí, lamentable sí, el ambiente político, mediático, o sea, estamos en lo arcaico, en las cavernas. estoy No totalmente de está acuerdo acorde a contigo. la transformación del país. Y bueno, vamos a seguir alzando las voces, Leo. Perfecto, Este, Rafa. Oye, un mensaje final, digo, para que cerrar el punto. ¿Qué nos dirías? ¿Qué sigue? Porque la verdad es que de pronto la gente crítica, como los que andamos aquí, me considero yo de tu visión, que salimos fuera y te encuentras con una realidad muy distinta en otros lugares y llegas a Durango y pues te encuentras con una realidad que es latente, arcaica, como lo acabas de definir. ¿Qué dirías? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le recomendarías a la gente que votó por Morena, a la gente que vota por Morena, que está
que tiene una esperanza muy bien fincada en una Claudia Sheinbaum que está dando la nota un día sí y otro también con este ataque que estamos recibiendo del extranjero. ¿Qué le dirías, Rafa, para cerrar? Mira, estamos muy orgullosos de quien acompañamos a Andrés Manuel, a Claudia, de la categoría de políticos que tenemos en las cúspides conduciendo el gobierno federal. Pero yo le diría a la gente que se desanima cuando ven estos atropellos, que resistan, que las cosas cambian, que vamos a seguir evidenciando todos estos atropellos, amaciatos políticos que implican corrupción entre Morena y el PRI. No es cierto que hay una diferencia. Ese es el costo político luego de postular gente con el ADN priista, claro. Que te insisto, yo no creo en esa metamorfosis que por venirse a Morena ya implique una transformación ideológica y menos en la conducta. Siguen siendo los mismos, las mismas prácticas, asumen que el poder político, el espacio, el cargo, son un privilegio personal, familiar o de grupo para beneficiarse a costa de la gente, a costa de, en este caso, de asignar jueces corruptos, ignorantes, que van a estarle perjudicando y decidiendo no acorde a los sistemas jurídicos y principios de justicia, sino a intereses políticos y de algunos que fueron quienes designaron o tomaron la decisión de estas listas facciosas y de gente que no tiene ni la preparación para ser juez o magistrado. No se desanime la gente de Durango, vamos a seguir luchando, aportando nuestro granito de arena para que esto en algún momento se pueda revertir. Yo confío en que Durango en algún momento va a dar el paso, va a dar el zarpazo a crear, a generar un ambiente político, una clase política con decencia, honorable, con principios, que vea realmente por la gente e irrumpir esas viejas inercias priistas, corruptas, que lo que han hecho durante décadas es saquear al Estado y beneficiarse, enriquecerse unos cuantos. Con eso dejaría el comentario. Agradezco mucho el espacio. Yo voy a seguir dando la lucha desde la academia, desde mis editoriales, mis columnas, mis opiniones, aunque sea incluso en el territorio Gómez Palacio, en La Laguna, en la capital, con los equipos que nos reunimos, que coinciden mucha gente, mucha ciudadanía con nosotros, y vamos a seguir insistiendo en que las cosas tienen que ser. Muy bien, Rafa, pues te agradezco mucho. Aquí tienes el espacio abierto. Vamos a seguir en contacto sin duda porque hay mucho que debatir, hay mucho que analizar. Yo te agradezco y bueno, pues aquí hay saludos para ti, gente como Carmen Peiro, que siempre nos sigue, aquí está el pendiente del programa, Oli Rojas, Alondra Venegas, José Arturo Mares, Natalia, Cayetano, ¿no? Que están al pendiente. Te mandan saludo también y yo desde aquí pues te dejo la puerta abierta para subsiguientes análisis, querido Rafa. Gracias, Leo. Un abrazo a todos. Saludos a quienes nos envían saludos en la audiencia. Agradecido siempre y bueno, siempre a la orden, Leo. Un abrazote y gracias. Gracias, Rafa. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, vamos a un corte, no se vaya porque me quedo con las palabras que emitió aquí mi querido amigo Rafa Palacios, la hipocresía del gobernador. Yo le añadiría aquí el asunto de esta forma tan mezquina de ejercer el poder para su grupo político, porque ni siquiera es hablar del PRI, sino de un grupo político en particular, el que viene con el gobernador. Vamos a ver, vamos a un corte, no se vaya, porque vamos a seguir con el análisis de los aranceles. Volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Pues hay interesante la charla con Rafa Palacios, muy precisos los conceptos y mire, yo coincido con él.
Ayer en Sama Noticias platicábamos de qué hace falta en Durango para revertir esta inercia caciquil que tenemos histórica. Pues es que mucha gente, directo o indirectamente, depende del gobierno. Entonces la amenaza velada o por abajo del agua es que pueden perder su chamba, ¿no? Pero la verdad ha sido burdo la forma en que han operado para el tema de elección judicial y en otros, ¿no? En otros casos, ¿no? Que por ahí vienen. Miren, ahí le mando saludos a Londra Venegas, Oli Rojas, Oli, que siempre está ahí pendiente, Bere, pues con un abrazo, Elizabeth Clementina González, saludos, Lick, los seguimos, gracias, Maris Magdalena, nuestros amigos de Mariscombi, José Arturo Mares otra vez, Natalia, Cayetano, hombre, hermano Chiva, le dimos ahí, dicen los americanistas que nos regalaron el gol, pero no es cierto. Caro Álvarez, pues bueno, a todos ustedes muchas gracias, compartan, denle like y pues reviéntenme ahí en las redes sociales. Miren, quiero entrar de lleno al tema que le prometí al inicio. Donald Trump y sus ambiguos y desquiciantes amenazas. La gráfica que sigue es cómo sobrevivir a los aumentos de tarifas y aranceles. Y aquí es hablar de los acontecimientos del día de ayer, miércoles 05 de marzo, que déjeme decirle que le dan la razón a Claudia Sheinbaum. Durante 6 semanas, lo que lleva a Trump en el poder, se ha sentido dueño del universo, el rey, ¿no? Que además es dueño del escenario. Acuérdense que Trump emergió en la escena política y pública siendo el dueño y el actor principal de un talk show, ¿no? Y de ahí lo usan los del Partido Republicano porque era famoso, porque conectaba con la gente y bueno, los radicales se enamoraron de Trump. Y ahí está. Lleva 6 semanas manteniéndonos en vilo a todos por sus balandronadas sobre Groenlandia, sobre el Canal de Panamá, sobre la Franja de Gaza. Lo más reciente es la humillación a Ucrania, que de eso voy a hablar más adelante. Y las tarifas y aranceles, que con lo que tiene amenazado un día sí, a los 15 minutos no, pasa media hora y también a México y Canadá. El desafío para Trump, y déjeme decírselo en términos de lo que él está tratando de lograr en Estados Unidos, es cómo mantener esa euforia, la adrenalina que ha experimentado durante sus primeras semanas, cómo mantenerla con esta vorágine de ideas y de, vamos a decirlo, estupideces que dice un minuto sí y a la hora también. Sacudir al mundo una y otra vez requiere de golpes mediáticos crecientemente estridentes y temerarios, que es lo que ha hecho. Gajes de la política espectáculo, ¿no? De la que quiere ser rey y se siente rey. Ante la inminente aplicación de aranceles de Donald Trump a México, que los amenazó el lunes y entraron en vigor el martes, en teoría, Claudia Sheinbaum no hizo control de daños y fue muy criticada, porque además hay una convocatoria para el próximo domingo en el Zócalo. Ha sido muy criticada por eso. No hizo control de daños y realmente los críticos a la 4T y a Claudia Sheinbaum argumentan que le dejó todo el escenario de dominación mediática al presidente Donald Trump. Mire, pues es como cuando usted tira una, ¿cómo se le llama? Una presa simulada para pescar. Comienza a picar el pescado y usted le suelta sedal, le suelta cuerda para que se agarre. Bueno, pues me parece que Trump solito va a caer y lo he dicho una y otra vez. Creo que no duran mucho esta dupla Musk-Trump ahí en el poder porque son igualitos, van a tronar. Y me parece que en el contexto que se ha cuestionado duramente a Claudia por no haber emitido una respuesta inmediata como lo hizo ya Justin Trudeau y como lo hizo la OTAN, ¿no? en voz del primer ministro británico, pues me parece que es como sobrereaccionar o reaccionar de manera rápida y eso me parece que es lo que busca, descolocarnos, como el golpe que por azar da un contrincante a su rival y su rival todo descompuesto quiere responder el golpe, pues eso es lo que busca Trump. Me parece que es muy sabio, muy interesante lo de serenidad y paciencia, lo que decía Calimán, que ha impuesto Claudia Sheinbaum, y eso le está dando resultados. Vamos a la gráfica número 2. ¿Por qué digo que le está dando resultados? ¿Cómo sobrevivir a esos aranceles y tarifas? Bueno, pues la economía interna en conjunto de Estados Unidos, con sus ciudadanos, con sus legisladores
y con la gente racional que es crítica de Donald Trump, están a nuestro favor. La presión a la que fue objeto todo el día ayer de miércoles, sobre todo por la industria automotriz, porque lo absurdo de subir aranceles, yo nada más le voy a poner un ejemplo. En la industria automotriz, una empresa que ni siquiera es americana, le voy a poner la marca Toyota, Autos Toyota, la camioneta pickup Tacoma, la línea Tacoma, se ensambla en México. Pero esa camioneta pasa alrededor de 13 veces la frontera. Entre que llegan los chips, se arma el arnés se manda a Estados Unidos, se devuelve a México, ya con chasis, se vuelve a mandar a Estados Unidos y se le añade el motor y se regresa a México para que se le instale la caja y se termine de ensamblar. Bueno, pues esos pasos llegan a ser hasta 13 veces. ¿Usted cree que el ciudadano americano promedio va a estar dispuesto a pagar no directamente el 25% de arancel? Porque la verdad es que también es imposible saber y calcular el impacto real de un incremento de esa magnitud en los precios finales de los productos. Y así súmele a todos los productos. Entonces, la aplicación de tarifas, yo lo que diría, y tenga mucho cuidado, estamos ante un bully, un bluffer. La aplicación de tarifas tampoco tendría que ser el fin del mundo. Nosotros tenemos con qué defendernos. Serenidad y paciencia, como dice Claudia Sheinbaum. ¿Daño va a haber? Sí. Y como suele suceder con un tsunami o en un huracán, pero hay márgenes para disminuir la magnitud de ese daño. 5 puntos que yo creo que debemos analizar. Primero, negociar una versión moderada. Si no hay remedio y tenemos que ceder en algunas negociaciones, lo vamos a hacer, pero de manera moderada, porque nosotros también tenemos productos con los cuales generar represalias. 2, responder con represalias tarifarias que afecten a sectores cercanos a los intereses de Trump. Sobre todo ya lo hemos hecho. Y en estados en donde hay republicanos, para que le duela más. O sea, ¿podemos responder? Claro que podemos responder. Ganar tiempo y mantener una conversación abierta, eso sí. Nunca jamás romper esa capacidad de discutir, porque si nosotros respondemos con las mismas balandronadas de Trump, lo único que vamos a hacer es romper relaciones y llegar a lo que llegó Zelensky, no solamente a la humillación en público y en televisión, que ahorita hablo de eso, sino en romper cualquier iniciativa de diálogo. La verdad es que hay que tener calma y dejar que explote la bestia y que se tope con la realidad. 4, reaccionar con responsabilidad. Tampoco vamos a envolvernos en la bandera nacional y escupir groserías e insultos y proferir cualquier cantidad de amenazas. Tranquilos. Hay que reaccionar siendo responsables y otorgando represalias donde más duela. Número 5, pues el plan B, señores. El plan B es muy consciente. Yo sé que el equipo de Claudia Sheinbaum está haciendo lo prudente. Y el plan B, ¿qué consiste en el mediano y largo plazo? Pues bueno, si Estados Unidos en esta versión de Donald Trump no quiere comercio libre, no quiere TEMEC, pues hay que también ver la opción B y buscar alternativas. Que mire, ya se anunció que la exportación de crudo, de petróleo mexicano, pues bueno, se las cortamos a los norteamericanos y vemos quién puede apetecer nuestro petróleo. ¿Demanda? Hay. ¿Posibilidades de acomodarlo en otro mercado? Hay. ¿Que vamos a tener a lo mejor un golpe al inicio? Sí, pero vamos a buscar mercados en opción B, o C o D. Entonces me parece que ahí hay que ver ese plan a largo plazo. Y yo, ¿qué es lo que diría para cerrar en esta lámina? No adelantar vísperas ante un presidente Trump, la verdad, bastante errático, bastante ambiguo, bastante irracional, que a cada minuto cambia de parecer. Ante un adversario de esas características, lo más sensato pues, es guardar calma y esperar a que él tropiece y que nosotros estemos atentos a lanzar el primer zarpazo. En ese contexto yo dejaría este bloque, lo mando a una pausa y nada más le voy a hacer una analogía. Usted recuerda cuando en el Mundial del 2018, si no me equivoco, en Rusia, se hace el sorteo para los juegos inaugurales y el primer equipo que le toca a jugar a México, enfrentar a México, es a Alemania. Y todo mundo se daba golpes de pecho, todo mundo ya daba por perdido el partido, todo mundo decía que nos iban a aplastar, surgieron estas tonterías de que los ratones verdes, que íbamos a hacer el ridículo, que aquí vamos a México, total. Si usted recuerda el resultado de ese partido, le ganamos a Alemania, una potencia mundial, con un gol del Chucky. No juguemos el juego en nuestra mente, juguémoslo en la realidad. Esperemos a dar ese embate. Entonces, me parece que es justo lo que necesitamos.
calma, serenidad y esperar a que la bestia sola se dé de golpes y se estampe con la realidad. ¿Quiénes son nuestros principales aliados? Los ciudadanos norteamericanos, nuestros migrantes que sostienen la economía en Estados Unidos, nuestros migrantes que son parte fundamental de la industria de la construcción, de la agricultura, de la industria manufacturera norteamericana, de la industria de los servicios. Básicamente, de la población norteamericana y de los empresarios norteamericanos, que están en un vilo. Cada vez que abre la boca Trump es una amenaza a sus intereses. Vamos a una pausa rápida y regreso porque lo que sigue es analizar y cerrar con broche de oro con el tema de la humillación. Habló Volodymyr Zelensky que no hay que escatimarlo, hay que analizarlo. Volvemos enseguida, rápidamente. Estamos en vivo, simultáneo, la primera vez que hago este ejercicio en Twitter. Gracias por sintonizarme en Twitter, gracias por sus likes y síganme en Facebook, estamos en vivo. Bueno, y acá por Facebook, gracias otra vez. Aquí Cayetano Silva, mi hermano Chiva, dice, qué afortunados por tener a Claudia que nos represente. No quiero pensar, si la señora X nos representara, seríamos ya una provincia gringa por su entreguismo Trump. Bueno, acuérdense, usted se la imagina ¿qué onda? Ya estuvo, órale, o sea, ¿se acuerda? El ridículo que haríamos, además de la estatura tan baja que tiene mental, y el entreguismo al que fuimos objeto durante la campaña. Pero bueno, mire, quiero analizar, para ir cerrando el programa el día de hoy, lo que en palabras de Trump fue buena televisión, ¿no? Buena televisión para Trump fue la celada que le pusieron a Zelensky. Voy a poner en pantalla ahí una lámina para que usted me siga en el análisis. Y Donald Trump y J.D. Vance, el vicepresidente, emboscaron de manera, ¿cómo le puedo decir?, artera a Volodymyr Zelensky, que además Zelensky es como nuestro Xochitl Gálvez y nuestro Javier Milei de Ucrania, hay que decirlo. Si usted no se acuerda, Volodymyr Zelensky es como Eugenio Derbez, era un cómico de quinta, que hacía un programa televisivo en Ucrania, que se hizo famoso por parodiar la presidencia de la República de Ucrania y que de ahí, al hacerse famoso, brinca la política y gana la elección. O sea, las televisoras de Ucrania, dígase como aquí en México, TV Azteca, Televisa, no vieron más que a él como buen candidato perfil, lo hacen candidato de la coalición de ultraderecha conservadora en Ucrania y gana las elecciones. Ese es Volodymyr Zelensky, para que no se le extrañe lo que estamos viendo. Entonces, Trump y J.D. Vance emboscaron a Volodymyr Zelensky y lo humillaron frente a millones de personas. Zelensky, un actor de comedia hecho presidente, fue impunemente utilizado para mandar, y aquí yo le sugiero que analice, para mandar un claro mensaje al mundo. Si quieren respaldo de Estados Unidos, y esto hay que analizarlo, si quieren respaldo de Estados Unidos tendrán que subordinarse incondicionalmente a las reglas impuestas desde la Casa Blanca. Para mí ese es el mensaje que quiso mandar Trump ante una hegemonía que ha ido perdiendo y ante una intención clara de volver a Estados Unidos a esa hegemonía, el dólar, pelear contra China, aliarse con Rusia para acabar la paz en Ucrania. Zelensky solo fue un chivo expiatorio sacrificado. En palabras de Trump, como ya lo dije, eso fue buena televisión, good television. Lo que sigue ahora, ¿qué es? Pues que cada nación tome nota del mensaje. Sobre todo, el cómico que hoy tiene el poder en Estados Unidos, porque también hay que decirlo, es un cómico con poder y al mando de una, entre comillas, superpotencia, le manda un mensaje para que tome nota la OTAN, Europa y el pueblo ucraniano, que es lo que yo creo que más hay que lamentar. Son lo que es la OTAN, Europa y el pueblo ucraniano, los más grandes derrotados de la absurda guerra que se está librando allá en Medio Oriente, en el este de Europa, perdón. Que tome nota México y Canadá, por supuesto. Aunque a Justin Trudeau ya le aplicó una parecida humillación en Mar-a-Lago. ¿Se acuerda cómo la derecha mexicana le pedía a Claudia Sheinbaum que fuera luego a presentar sus credenciales, ir a buscar a Trump para evitar los aranceles? Pues bueno, me parece que el gabinete de seguridad y la gente que nos está representando dignamente en Estados Unidos, me parece que incluso mandaron ese mensaje, que Claudia Sheinbaum no es la que está tomando las decisiones, por ejemplo, de mandar a 29 capos sin extradición, mandarlos a Estados Unidos y entregarlos como ofrenda. Bueno, hay un comité de seguridad que está dando la cara y que de una u otra manera está protegiendo a nuestra presidenta. ¿Qué sigue desde mi perspectiva? Pues bueno, una total incertidumbre.
Trump actúa y hay que volver a la historia. La semana pasada analizamos esto. En la época de los 70s, cuando Kissinger y Nixon estaban en la cúspide del poder político, la Guerra Fría, Nixon actuaba como un loco, se asumía como un loco capaz de apretar los botones de las armas nucleares. Y esa era la mensaje o la estrategia disuasiva. Hoy me parece que es lo mismo, pero con Trump, ¿no? No tiene ciertamente los misiles nucleares, pero está amenazando con invadir, está amenazando con apropiarse de Groenlandia, está amenazando con adquirir otra vez el canal de Panamá, por invadir México a cazar a los narcoterroristas, etcétera. Bueno, está actuando con esta aureola que cubrió a Nixon en los 70s de un loco capaz de hacer cualquier cosa, pero es una manera de amenazar. Entonces vamos a ver qué sigue y hay una incertidumbre total. Gráfica número 5, que aquí va a aparecer en sus pantallas. Yo nada más quiero compartírsela y ahí la manera que quiero que la vean lo más amplio que se pueda. El consumo de energía en Europa. Estas son cifras del 2005 proyectadas al 2030. Solamente quiero ponérselo en perspectiva porque la realidad es la lucha por los energéticos, la lucha por los minerales, por los... usted sabe que Ucrania es un paraíso en cuestión de uranio, de energía geotérmica, nuclear, de oleoductos, de gasoductos. Y mire, ahí en la pantalla usted ve el consumo de energía limpias contra fósiles. Las energías fósiles es lo que usted ve en oscuro. Y usted ve del 2005 al 2030 cómo en el 2005 en Europa se demanda el 90% de energías fósiles. Y hasta el 2030 la proyección es que de 90% baje 68%. Ciertamente no estamos tan alejados del 2030, pero me parece que falta mucho para que erradiquemos el uso de energías fósiles. Y eso lo entienden muy bien las potencias mundiales que están peleando el petróleo en cualquier lado del mundo, en Venezuela, en México, en Medio Oriente, en Israel y Palestina. O sea, los intereses sobre el petróleo, si usted considera que no es un bien que vale mucho, pues ese es un mal y un bien al mismo tiempo. Entonces, ante esa demanda de fósiles en Europa y las energías limpias que se proyecta lleguen a 32% en el 2030, pues aún con esa canasta diversificada y esa penetración muy paulatina de las energías limpias, Europa depende de Rusia en un 43% para su consumo de gas natural a través de los gasoductos, el Nord Stream 1, y de 48% de petróleo. Es decir, la mitad del gas natural y del petróleo de Europa pasan por Ucrania y dependen de Rusia. El arma secreta de Rusia para que siga vigente y sigan con el control de sus recursos naturales, porque además el gas natural y el petróleo es de Rusia. Gráfica que sigue. Ya le dije entonces, la mitad del petróleo y gas natural de Europa viene de Rusia, pasa por Ucrania y ese es el pleito. La que sigue es una gráfica que habla de qué alternativas al gas ruso hay para Europa. Nada más fíjese, Rusia exporta 250,000 millones de metros cúbicos de gas y esto equivale a 2.5 veces más que Estados Unidos. Rusia. Reservas probadas. ¿Qué alternativas hay al gas? Principales países exportadores de gas natural en 2020, ¿no? Por tipo en miles de millones de metros cúbicos. Por Rusia, fíjese bien, llega al 74% del abastecimiento de Europa tan solo de gas natural. Y luego sigue Estados Unidos, ¿no? Pero pues es arriba del 50%. Y luego viene muy lejos Qatar y luego Noruega, más que Estados Unidos, con una capacidad cerca de 100,000 millones de metros cúbicos. Rusia llega casi a los 200 mil millones de metros cúbicos de capacidad de surtir a Europa. ¿Usted cree que Estados Unidos y todos los países que aparecen allá abajo, que estamos hablando de Australia, Canadá, Argelia, Nigeria, van a ser capaces de sustituir la oferta de gas de Rusia a Europa? Pues me parece que es irrisorio. Por eso el arma secreta de Putin es su petróleo y su gas. ¿Y quiénes lo están padeciendo? Europa y la OTAN. ¿Y quién impulsó a la OTAN a sumar esfuerzos y defender a Ucrania? Joseph Biden y Estados Unidos. Y hoy, que cambió de presidente, Trump dice, no me voy a pelear con Putin,
vamos a acabar la guerra, vamos a llegar a un acuerdo, y le quiere cobrar a Ucrania el 50% de las reservas futuras de minerales del subsuelo y de petróleo y de gas que tienen en su país. Así, de esa manera, está el nuevo imperialismo de Trump. No es tonto, usted sabe que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, básicamente. Entonces, con eso me despido el día de hoy. Déjeme nada más analizo aquí. Iván Bravo, saludos aquí. Rafael Palacios, pues igual, pues Rafa, pues lo tuvimos aquí al aire. Víctor Hugo Castañeda, le mando un saludo. Gracias a Víctor Hugo, que estamos analizando el tema de por qué Rusia no es Cuba, ¿no? A Rusia no le puedes hacer un embargo. Y me parece que hoy la geopolítica internacional lo que está demandando es un juego de ajedrez en donde Estados Unidos, para evitar que haya una coalición rusa con China, que me parece que en el futuro va a ser inevitable, pero para evitar eso, lo que ocurrió en los 70s con la Guerra Fría fue que Nixon se acercó a los chinos para evitar que se uniera a Rusia. Hoy es lo contrario, Estados Unidos se está acercando a Rusia para evitar que haya unión con China y hacer un bloque. Pues bueno, ahí estamos. Les vuelvo a mandar y reiterar mi agradecimiento y mis saludos a Víctor Hugo Castañeda, Cayetano Silva, mi hermano Chiva, Iván Bravo, insisto, Oli Rojas, como siempre, pues gracias, Carmen Peiro, a Berenice Rivera, Elizabeth Clementina, Elizabeth, gracias, los amigos de Mariscombi, Maris Magdalena, Natalia, Cayetano otra vez, Gumas Reyes Sierra y Caro. Pues a todos ustedes, saludos. Básicamente ese es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Estemos pendientes. Otro de los asuntos es, por ejemplo, lo que ha llamado Claudia Sheinbaum al Zócalo es exacerbar el nacionalismo. Símbolos políticos, ¿no? No se le haga extraño. Lo mismo que hace Trump, pero para su base electoral. Pero me parece que ante estos cambios de discurso intempestivos de Trump, lo único que tenemos como alternativa es estar tranquilos y responder de manera precisa, con represalias si es necesario, pero no romper tampoco el diálogo, porque somos, a querer y no, vecinos por los siglos de los siglos, yo espero, y con 3.200 kilómetros de frontera. Yo me despido el día de hoy, le agradezco el favor de su atención, qué bueno que se conectó, dele like, comparta, debátame en redes, a mis amigos ahí de Twitter que estamos en vivo, les agradezco. Voy a terminar el programa, ahorita sigo ahí con ustedes rápidamente. Yo me despido, espérenme ahí en redes sociales, sábado, domingo, martes un mini documental, subimos este programa a YouTube y estén pendientes de mis participaciones los lunes con Rafa Herrera Piedra y Rubén Cárdenas y en Sama Noticias los martes también. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves en vivo de 7 a 8 de la tarde. Los Cabareteros. Yo soy Leonardo Álvarez, gracias por su atención.